Buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos y fieles alumnos de la Escuela Oval. Iniciamos un jueves más, fieles a nuestra cita a las 9, este quinto programa de la tercera temporada. Nos estamos metiendo ya de lleno en el periodo de Navidad, estamos cerca ya de celebrar estas fechas y parece que es casualidad, pero también un poco hemos buscado que estos programas, estos dos últimos programas antes del descanso y el parón de Navidad sean un poquito especiales. Hoy vais a poder seguir un programa yo creo muy interesante que va a ser de los de escuchar tranquilamente cuando tengáis oportunidad a través del YouTube y a través del podcast, porque tenemos a una persona que nos va a compartir mucho y que nos va a presentar cómo esos valores del rugby se pueden llevar muy lejos y se pueden llevar a gente que realmente lo necesita. Nuestro invitado hoy se encuentra muy lejos, pero gracias a esto de la tecnología lo tenemos cerca. Es Carlos Bobillo, hombre de rugby que se encuentra en Burundi, donde está desarrollando su labor como jugador, pero que también está colaborando, entre otras cosas, con una ONG, ASU, ONG española, que está llevando allí a cabo proyectos muy interesantes. Así que paso a saludar. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas noches aquí, que es un poquito más tarde. Y muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad es que ha sido una sorpresa para mí. Nunca habría esperado participar en un programa así y es un honor estar contigo y con vosotros esta tarde-noche. Pues la verdad que cumplimos un sueño, Carlos, porque desde que conocimos un poco tu historia vimos que encajaba perfectamente en la filosofía de nuestro programa, poder acercar los valores y esa otra parte, además de lo deportivo que tiene el rugby, así que para nosotros es un placer y agradecemos el esfuerzo. Hoy Carlos Bobillo, desde Burundi, en África, va a pasar a ser nombrado oficialmente caballero de la Mesa Oval, uniéndose ya a un amplio elenco de gente que lucha porque el rugby vaya teniendo cada vez más peso y que sobre todo el rugby vaya dando muchos frutos. Así que voy a dar paso a la primera sección, a los caballeros de la Mesa Oval, porque hoy las fanfarrias suenan y los estandartes se alzan en honor de nuestro nuevo caballero de la Mesa Oval, Carlos Bobillo. Suenan las fanfarrias en Onda Joven porque es tiempo de tertulia, porque es tiempo de sobremesa al calor de un balón de rugby. Suenan las fanfarrias y se alzan los estandartes para anunciarnos que ya están aquí con nosotros los caballeros de la Mesa Oval. Bueno, pues hoy nos acompaña desde Burundi a través del teléfono Carlos Bobillo, que será un nuevo caballero de la Mesa Oval. Carlos, comentábamos que tú ahora desarrollas el rugby en Burundi, pero tus inicios fueron aquí en España. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese primer contacto con el rugby? Pues así es, efectivamente. Yo empecé en España, empecé en Madrid. Tuve la suerte de estudiar en el Liceo Francés de Madrid, que bueno, pues todo aficionado al rugby en España conoce, y bueno, pues el rugby es casi una religión, dirías, algo sagrado en el colegio, entonces quieras o no lo empiezas practicando como actividad escolar obligatoria y luego ya si quieres seguir pues está por supuesto el club. ¿Y qué es de ese contacto con el rugby? ¿Qué es lo que te engancha, lo que hace que te quedes ahí en el rugby? Pues la verdad es que a mí me llamaba mucha la atención de pequeño la importancia que tenía el rugby en el colegio. Yo recuerdo estos recuerdos de pequeño, hablo de finales de los años 90. Recuerdo un momento que vino Rusia a jugar al colegio, Rusia contra el Liceo Francés. Entonces a mí aquello me parecía, es que vienen los rusos a jugar. Y el entrenador era, por entonces el primer año era Jorge Durquiza, que a los más viejos pues nos sonará, que por entonces era el medio melee de la selección y eran pues los años del Mundial también del 99, incluso pues algún jugador de ahí del club salía en el videojuego este que hacían del
Mundial. Yo no tenía consola, pero vamos, sé que salían ahí. Entonces era pues como ver al profe, ver al entrenador ahí en la consola. Eran como muchas cosas, un poco también el ambiente y el ver que era pues un deporte con muchas cosas muy particulares. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste jugando al rugby aquí en España? Pues yo empecé pequeñito, luego por una serie de circunstancias, por los estudios y por otros deportes que también probé, lo dejé, y luego volví en la universidad. Volví en la universidad y luego también estuve estudiando fuera y, bueno, siempre de alguna forma u otra he estado conectado, jugando muchos años y también como aficionado todo este tiempo. Sí. Muy bien. Y un buen día, de repente, decides irte a Burundi, Carlos. Sí. Sí, la verdad es que es curioso porque están relacionadas ambas historias, el rugby y Burundi. Yo conozco Burundi, conozco pues ese proyecto que estaba empezando a través de un compañero del equipo de la universidad, del equipo de IEB, era el equipo con el que entonces jugaba. Y bueno, pues entonces él me cuenta, oye, estamos con esto de Burundi, estamos justo empezando, tal, no sé qué. Y enseguida a mí me llamó mucho la atención y pues vine, esto hace 10 años ya, vinimos para aquí, vinimos un verano y luego pues me enganché y vine otros veranos, vine más veces y luego ya un poco el paso un poco más, no definitivo, pero un poco más serio fue hace pues unos cuantos meses donde ya me he venido a vivir aquí definitivamente, así que bueno, pues ya son 10 años de relación con Burundi. Ajá. Para ubicarnos un poco, aunque Burundi es un país que a todos nos suena, desgraciadamente no es que haya mucha información o muchas noticias. ¿Cuál es la situación actual del país, Carlos? Sí, bueno, es un país que te diría que no suena tanto, ¿eh? La gente la verdad es que de primera a lo mejor lo ubica un poco así en África, pero para situarnos lo más fácil yo creo que es decir que es un país igual a Ruanda, que la gente sí que normalmente lo sitúa un poco más, tanto en localización, ahora estoy a 30 kilómetros de Ruanda, o sea, aquí al ladito, y en tamaño, en población, en cultura, todo lo que sabemos de Ruanda, un poco si hemos visto las pelis, las etnias, el genocidio, la guerra, todo es lo mismo aquí en Burundi. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias pues quizás no haya sido tan mediático es lo que ocurrió aquí en Burundi como lo que ocurrió en Ruanda, pero vamos, dos países similares, entonces un país pequeñito, aunque con 10 millones de habitantes, no tan pequeño en población, en el centro de África, es lo que se llama el corazón de África, en el África de los Grandes Lagos, un poco así por situarlo en el mapa. Y concretamente desde hace unos meses, ¿qué es lo que te lleva a establecerte allí en Burundi? Bueno, esta es una historia larga que probablemente daría para otro programa, pero así muy resumida, pues yo quería venir aquí a Burundi, lo tenía muy claro, pues me hacía mucha ilusión porque la verdad es que tengo una conexión especial con este país, difícil de explicar, y entonces me busqué un poco la vida, dije ¿cómo puedo ir allí y hacer algo que tenga un impacto, que tenga un valor para la población? Y entonces, bueno, pues investigando y tal, vi que Burundi es el segundo país más pobre del mundo, ¿vale? Hay muchas carencias aquí y vi que un poco el sector que más potencial tiene es el sector del café. Burundi es un país productor de café, el 90% de las exportaciones son café y entonces pues buscando ahí Google Burundi café, bueno pues di con una oportunidad en una empresa aquí y nada, pues me he venido aquí a producir café. Perfecto. Aparte de que es desconocido Burundi, como decías, pues claro, si intentamos unir rugby y Burundi, nos suena todavía más desconocido. ¿Cómo se vive allí el rugby? ¿Qué tradición tiene? Bueno, pues la tradición es escasa. Es verdad que hay países muy cerca de Burundi que tienen tradición de rugby, como pueden ser concretamente Kenia y Uganda. Más Kenia que Uganda, pero bueno, Uganda, para los frikis del rugby un poco como yo, sabemos que está creciendo bastante, sobre todo en Seven. Y entonces, bueno, la gente conoce. Es verdad que hay una federación desde hace bastantes años y que son miembros de World Rugby. O sea, no es el rugby más primitivo que te puedas imaginar. En algunos países incluso la zona están un poquito por detrás, pero es un rugby pues muy, bueno, totalmente amateur, por supuesto. Y como podría ser en España, pues no sé, hace 50 años. O sea, empezando hay unos poquitos clubes, la gente a lo mejor lo ha visto por televisión alguna vez, hay alguna noción, pero vamos, con todo por hacer. ¿Hay competición entre esos clubes? ¿Hay una competición, a nivel nacional?
Sí, hay una única competición. Teóricamente hay 10 equipos, pero bueno, alguno que aparece y desaparece, pero sí, hay una única primera división. Hay una, sí, sí, sí. Estamos hablando de rugby 15. Sí, curiosamente, bueno, Rugby África está intentando potenciar el rugby A7 aquí, un poco porque yo creo que es lo más fácil en estos países, tanto por sus cualidades físicas de Ajá. velocidad, agilidad y porque los recursos también siempre sabemos que el rugby A7 pues, es mucho más fácil de gestionar. Y curiosamente también hay una liga de Rugby League, no me preguntes por qué. Bueno, conocí al señor que está detrás de todo esto, es un señor que había estudiado en Inglaterra y en Australia y bueno, pues se enamoró del Rugby League, lo ha metido aquí y hay algunos equipos, no tanto como el Rugby A15, pero sí, hay las tres modalidades, curiosamente. O sea, Ajá. sí. Em, Dentro de toda esa necesidad y un poco también, pues, pensando en la gente joven, ¿tú crees que el rugby puede aportar algo a esos países o a esa gente que tiene lamentablemente tantas carencias y tantas pobrezas? Yo creo que sí. Yo creo que precisamente aquí, bueno, el rugby es útil en todos lados, por supuesto, pero cuantas más carencias haya, más puede suplir el rugby. Entonces, bueno, pues aquí el fútbol es el deporte rey. Por supuesto que el fútbol está genial y que los niños lo jueguen, pero creo que sí, por lo menos podemos ofrecer la alternativa y bueno, pues aquí en una sociedad en la que tantas veces vemos pues casos de familias o niños que han perdido a sus padres o que no tienen un ejemplo, que no tienen ese acceso a valores tan fácilmente, pues si se puede ayudar de alguna forma a transmitirlos, que sea mediante el deporte, no digo suplir una estructura familiar con el rugby, pero bueno, complementar, pues sí que creo que hace más falta que en ningún lado, porque hay más carencias que en ningún lado. Uh-huh. Decías que fuiste mucho tiempo jugador en la universidad. Te vas a Burundi. Cuando ya te estableces con esta oferta de empleo, ¿ya habías tenido antes en tus viajes contacto con el rugby o es esta vez cuando vas, cuando consigues otra vez reengancharte como jugador? Sí, la verdad es que ahora llevaba unos años sin jugar, porque antes de esto del café pues era abogado en Madrid, tenía unos horarios bastante imposibles, entonces pues bueno, lo dejé un poco de lado. Cuando venía aquí los veranos siempre, pues yo siempre a donde voy llevo un balón de rugby en la mochila, entonces pues sí, lo sacábamos, hacíamos unos pases con los niños, pero nada muy organizado ni nada que permaneciera con una estructura así, bueno, pues nada, eso, jugar un par de días Ajá. y enseñarles tres tonterías. Pero sí, ahora la verdad es que cuando vine no lo traía en mente, la verdad es que no sé por qué, bueno, con las prisas de organizar el viaje, no lo pensé antes de venir, pero una vez estuve aquí, al poco de llegar, ya dije, oye, aquí hay que hacer algo con la cantidad de niños que yo veía jugando ahí al fútbol, dije, aquí hay que hacer algo, entonces vino mi novia a visitarme y a la pobre le pedí una maleta llena de cosas de rugby, bueno, pues balones, petos, hinchadores, conos, de todo, y a partir de ahí ya empezamos. Eh, Ahora pasaremos a hablar un poco de esa escuela que me parece muy interesante. A nivel personal, tú, Carlos, ¿llevas, digamos, una rutina? ¿Estás en algún club? ¿Tienes una rutina de entrenamiento o cómo vives? A ver, la verdad es que sí, aquí hay un problema y es que no hay una estructura como puede haber en España o ya no digo en otros países más profesionales del rugby. Entonces los clubes se juntan normalmente, sobre todo la selección, cuando hay un evento, hay una competición, pues imagínate, oye, que dentro de 2 semanas jugamos o dentro de un mes jugamos. Entonces se entrena para ese partido concreto, para esa competición concreta, como fue este caso del Seven que bueno, pues que salió la noticia esta en marca que bueno, pues un poco así. Entonces no es una estructura permanente, es simplemente, oye, que jugamos en un mes, vamos a entrenar, además entrenan los sábados a las 6 de la mañana, con lo cual porque luego todos tienen cosas que hacer, trabajan, se van al mercado, lo que sea, entonces hay que buscar un hueco y los entrenamientos son ahí bueno, pues en un descampado a las 6 de la mañana, lo cual no es lo más apetecible del mundo, pero nada, encantados que vamos y la verdad es que lo disfrutan mucho y lo viven, ¿eh? No porque haya dificultades, pues precisamente al contrario, son conscientes de que es una suerte y lo aprovechan al 100%. Adelantabas algo, Carlos, y de repente, en todo este retomar tu vida de rugbyer, te llega una convocatoria con la selección de Burundi. Sí. Bueno, la verdad es que fue una cosa que pues totalmente inesperada.
es verdad que, bueno, o sea, si te abstraes, es algo que es una tontería en realidad, porque es un país donde hay tan pocos jugadores y donde la gente ha jugado por lo general tan poco que es muy fácil llegar a la selección. He sido un jugador muy mediocre toda mi vida, muy amateur, pero bueno, pues la historia llegó a oídos de Marca por una persona en común y tal, y quisieron hacer esta noticia y, bueno, pues una curiosidad. La verdad es que para mí una sorpresa y la verdad es que lo he disfrutado mucho y es una cosa muy particular y demás, pero no deja de ser una anécdota. Y tampoco me gustaría que, la verdad es que en su día, pues, bueno, se hizo un poco mediático y me escribió mucha gente que hacía mucho tiempo que no hablaba y me daba un poco de cosa porque, bueno, pues he venido aquí para hacer otras cosas y al final toda la conversación se centraba en el rugby, la selección y, bueno, como que me da la sensación que quedaba un poco de lado el mensaje que de verdad importa y tal. Pero bueno, oye, que no, tampoco me quejo y estoy encantado. Que no... Una de las cosas que haces es montar allí una escuela, ¿verdad?, de rugby. Sí. Efectivamente. ¿Con qué objetivo? Perdón. ¿Por qué decides montar esa escuela, Carlos? Bueno, pues la verdad es que me sale de una forma un poco espontánea, como te digo, por ver a niños. Yo siempre tengo el rugby en la cabeza. Yo creo que si hiciera un recuento de las veces que pienso en un día en rugby, pues igual son 10 o 15 siempre. Cada hora o cada media hora pienso, a ver, el rugby este fin de semana, ¿quién juega tal? Así. Y bueno, pues un poco, digamos, si lo vemos en las dos direcciones, por la parte de ellos, pues un poco ver cómo el rugby a mí me ha servido en mi vida, ver todo lo que he aprendido y hacer ese ejercicio de decir, pues si a mí me ha venido también, ¿por qué no compartir todas estas enseñanzas? ¿Por qué no compartirlas con más gente y expandir el rugby y sus valores? Eso es la parte de ellos, y en la parte mía un poco más personal, pues reencontrarme un poco con ese rugby en su esencia más pura. Yo pensaba un poco, pues, ahora que haces la pregunta, este programa que hicisteis con Norm Maxwell, pues ese volver a la esencia del, pues, jugar o sea, el disfrutar por el disfrutar, no, yo te digo, los entrenamientos ni el gimnasio, ¿no? Sino simplemente pues el tener un balón oval en las manos y poder compartirlo con alguien y volver a ese esencia más pura que para mí es el rugby y los niños, que es descubrir un mundo nuevo y bueno, pues creo que esos fueron un poco los dos motivos, pero dentro de eso, de un contexto de, bueno, hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo. Qué bueno. ¿Cuántos niños tenéis? Pues en torno a 20-25, depende cuántos se presenten, a veces me falla alguno, intentamos mantener el grupo porque, si no, cada fin de semana tienes que empezar de cero y entonces depende de si llueve, depende tal, pero bueno, es entre unos 20, una veintena. ¿Y son entrenamientos semanales o cómo funciona un poquito la escuela? Sí, sábado por la mañana. Es prácticamente el único día porque el domingo, bueno, Burundi es un país profundamente creyente, entonces el domingo está para los niños dedicado a la misa, que son misas larguísimas por la mañana y por la tarde los deberes, entonces el único hueco es el sábado. Y sábado por la mañana, muy tempranito también, me cuesta mucho levantarme después de toda la mañana trabajando, pero a las 8, o sea, un par de horas hacemos primero pues un poco de físico y luego ya nos metemos ahí con el balón y acabamos con un partidito de media horita, o sea que unas 2 horas, de 8 a 10 los sábados. Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la escuela, Carlos? Pues relativamente poco, 2-3 meses a lo mejor, más o menos, sí. Vamos empezando. Y en estos 2 o 3 meses, echando la vista atrás a cuando empezaste y a día de hoy, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué avances? ¿Qué retos? Sí. Bueno, por supuesto yo creo que hay que separar la parte de valores con la parte de lo que es el entrenamiento como tal. Entonces, el entrenamiento como tal, pues obviamente ves una progresión en los niños desde el primer día, que es este balón, que es, no lo entiendo, hasta pues saber gestionar un 2x1, una superioridad. O sea, por supuesto que se ve un avance y los partidillos que echamos, pues claro, imagínate el primer día todos los pases hacia adelante como si fuera un balón de baloncesto y tal. Y ahora pues ya ves pues incluso, oye, pues una medio cruz, una jugada así un poco más elaborada y tal. Y la parte de valores, pues insistimos, sobre todo hacemos una charla de 10 minutos al principio y otra al final. Hay un pequeño problema de comunicación y aunque algunos niños hablan francés, hay otros que no. Entonces yo tengo un ayudante, me he conseguido un profesor de educación física y es él quien, vamos, yo
hablo un poco así en francés y él traduce, entonces tampoco sé muy bien hasta dónde se enteran y dónde no. Yo creo que sí se enteran, pero bueno, sí, estamos intentando aunar las dos cosas, tanto la parte un poco de, no teórica porque no es teórica, sino de qué es el rugby, porque estamos aquí, todos los valores, y luego, por supuesto, la parte del juego como tal. Intentamos ir en paralelo y, bueno, en el juego te puedo decir que hay un avance porque lo veo con mis ojos, y en los valores creo creer que también porque bueno, pues damos las charlas y yo creo que están interiorizando. Haremos un examen a final de año, a ver si... A ver cómo. a ver si... Eso es. Muy bien. Carlos, estar fuera del país de uno, lejos de la familia, de tu novia, en otra cultura, además intuyo por lo que comentas que también es un momento de decisión personal, de dar ese paso. ¿Cómo lo vive uno allí, digamos también intentando capear un poco esa soledad, vamos a decir, y en todo eso el rugby para ti está siendo un apoyo en el que sustentarte? Pues mira, la verdad es que me parece una pregunta muy buena porque no lo había pensado y ahora que lo dices me paro un segundo a pensar y digo, joder, pues la verdad es que sí, fíjate, porque hay muchas semanas, pues imagínate lo que dices, un país pobre con muchos problemas y encima me he metido en este lío del café que son más problemas porque bueno, sacamos pues, muchos miles de toneladas en un país que no tiene acceso al mar, o sea, imagínate la cantidad de problemas de logística con las autoridades, con el regulador, con los gobiernos. Y entonces es verdad que aunque no lo había pensado, muchas veces ahora que lo dices estoy pensando en el sábado, en el entrenamiento del sábado, en, joder, ya estamos a jueves, que bien, miércoles ya queda menos. Entonces sí que es como una vía de escape y es posible que sí, que igual incluso, pues mira, otra razón a añadir de por qué lo hiciste, pues por ti mismo, pues porque te apetecía también, te trae ese recuerdo de los buenos momentos del rugby en España, pues mira, pues estando aquí pudiendo hacerlo, ¿por qué no hacerlo aquí también? Y la verdad es que sí, buenísima pregunta porque, pues mira, me haces pensar y desde luego que sí, o sea que sí, totalmente has dado en el clavo. En la segunda temporada teníamos un programa con Fonfo Alonso Las Heras en el que veíamos un poco la gran conexión que hay entre rugby y religión. Comentabas antes que Burundi es un país muy creyente. ¿Tú ves, por tu experiencia, también mucha compatibilidad entre ese país, a lo mejor con que da mucha importancia a la espiritualidad y que el rugby puede encajar bien ahí, con eso? Pues la verdad es que otra grandísima pregunta, sí, sin duda. Yo tengo la suerte de ser rugbier y también de ser creyente, ser católico, y la verdad es que veo muchos puntos de unión entre el rugby y la fe. La verdad es que hay muchos valores que yo creo que se pueden aplicar al rugby, que a su vez son valores cristianos, como puede ser, pues desde luego, la solidaridad, pero también la humildad, el trabajar para los demás, el darse a los demás. Y sí, veo muchos puntos de unión. Efectivamente, Burundi, como dices, es un país católico, como muchos otros, no solo en Europa, como el caso de Irlanda, que quizás es el más conocido, pero también los casos quizás muy sonados de Samoa, Fiji, Tonga, estas celebraciones. Lo vimos incluso este fin de semana con Fiji ganando a Francia por primera vez en la historia, que imagínate un país de unas pocas centenas de miles de habitantes ganando en París, además, a Francia, y lo único que se les ocurre al acabar el partido después de esa gesta heroica es, bueno, uno, limpiar el vestuario y dos, rezar juntos en el centro del campo todavía vestidos o sea, después de la batalla, rezar para dar las gracias a Dios pues por haber podido compartir ese momento con tus compañeros de equipo. Entonces, bueno, yo creo que son dos ejemplos dentro de muchos, de miles que se me pueden ocurrir, pero sí que creo que hay muchos puentes, muchos puntos de unión entre rugby y religión católica, desde luego que sí. Para cerrar ya esta primera sección, Carlos, me gustaría saber qué cosas, mirando atrás toda tu etapa desde ese niño que se inicia en el rugby, qué es lo que te ha aportado a ti el rugby a nivel personal, qué es lo que te ha dado.
Bueno, pues aparte de, por supuesto, muchísimos buenos momentos con amigos, terceros tiempos y victorias y derrotas, yo creo que el rugby lo que nos enseña a todos, en mayor o menor medida, es una forma de ver la vida, una forma de entender, una filosofía, una escuela de vida, no sé cómo decirlo. Entonces, yo creo que si aunque sea aplicamos en nuestro día a día fuera del campo una parte de lo que aprendemos en el rugby, todos esos valores que conocemos bien en este programa, pues bien sea de humildad, bien sea de respeto, de solidaridad, de apoyar al compañero, apoyar a la persona que tienes al lado, de no dejar a nadie tirado, pues es todo eso que has ganado gracias al rugby. Entonces, bueno, pues en los dos sentidos, que juegues al rugby como eres en la vida y que seas en la vida como juegas al rugby. Yo creo que es un poco la lección. Muy bien, Carlos, cerramos esta primera sección. Vamos a poder seguir disfrutando porque está siendo realmente un auténtico goce y un auténtico disfrute charlar con Carlos. Pero bueno, creo que por lo que él nos ha expresado, todos nuestros alumnos de la Escuela Oval estarán de acuerdo conmigo que es muy merecido el diploma que te haremos llegar por mail, Carlos, un diploma en el que te nombramos caballero de la Mesa Oval por tu difusión y por tu coherencia con los valores del rugby. Muchísimas gracias, la verdad es que es un honor y bueno, pues sobre todo con ese elenco de personas que han pasado por el programa, la verdad es que creo que soy el que menos lo merece, pero os lo agradezco muchísimo. Muy bien, pues ahora le vamos a pedir a Carlos que, gracias a sus entrenamientos a las 6 de la mañana, que tiene mucho mérito, pues no le pillamos muy fuera de forma y le vamos a pedir que se enfrente al equipo que entreno yo, al 15 de los valores, en el que a través de una frase o de una palabra buscamos darle un resumen y buscamos profundizar un poquito más en la filosofía del rugby. Así que, sin enrollarme más, vamos a dar paso al 15 de los valores. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? El mundo camina sin rumbo en busca de un balón oval. Bajo cualquier estatua. Muchas preguntas que buscan respuesta en un ensayo. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. ¿No hay más preguntas, señoría? Sí, hay 15. Las 15 de los valores. Que tiene que llover, tiene que llover. Bueno, pues arrancamos con el 15 de los valores. Hoy se enfrenta a él Carlos Bobillo desde Burundi. Vamos con la primera, Carlos. ¿Cuál es el valor más importante que para ti transmite el rugby? Pues yo diría que quizás el trabajo en equipo, ¿no? En una sociedad como la de hoy en día, donde cada vez se piensa más en uno mismo, con todas estas redes sociales, narcisismo, un poco de egolatría, pues creo que el rugby es ese pequeño oasis donde se aprende y donde vemos que el colectivo está un poco por encima del individual. Entonces, pues ese trabajo en equipo yo creo que es la clave. ¿Qué distingue al rugby de otros deportes? Bueno, pues yo creo que todo ese conjunto de valores, ¿no? que han ido saliendo a lo largo del programa, ¿no? Que no sabemos de memoria, pero bueno, sacrificio, solidaridad, lucha ante la adversidad, disciplina, superación, respeto, todo esto. Muy bien. ¿El valor más importante que debe transmitir la directiva de un club? Pues quizás un poco ese sentimiento de familia, ¿no? Lo veíamos con el programa de cómo se vive el club en Argentina, cómo gira toda la vida en torno al club, y creo que aquí en España también pues tenemos el ejemplo del 7 y también el 15, entonces pues eso, que sea como una familia. Ajá. ¿El valor más importante que debe transmitir el entrenador? Pues quizás cohesión en el grupo, que se pierda, se gane, que todo el mundo se sienta a gusto y que siempre se camine todos juntos hacia la misma dirección. ¿El valor más importante que debe transmitir el capitán del equipo? Yo diría que ejemplaridad, mostrar el camino, que mostrar con tus actos de lo que tiene que hacer el resto. ¿Por qué recomendarías a alguien que no ha visto nunca un partido de rugby que lo vea?
Bueno, pues yo creo que porque combina en un mismo en un mismo deporte la espectacularidad del juego con una forma de entender el deporte que no riñe la competitividad con una serie de valores. ¿Cuál es la mayor debilidad, tú crees, del rugby español? Bueno, pues quizás, y lo vimos este fin de semana contra Samoa, el tener un físico un poco más limitado quizás frente a otros países, pero creo que es un arma de doble filo, ¿eh? Porque también te puede llegar a hacer ser más inteligente y buscar otros recursos, como puede ser el caso de Pablo Feijó, ese jugador por Antonio Masia que conocemos, que pues mira con lo pequeñito que era y lo listo y lo buen jugador que ha sido, ¿no? En cuanto a la coherencia de nuestro rugby español con los valores que pregonamos, si tuvieras que puntuar esa coherencia del 1 al 10, ¿qué nota le darías? Pues yo creo que un sobresaliente, no una matrícula, quizás tampoco quiero remover mucho, pero por el tema de Bruselas, yo sé que era muy complicado y mira, yo estuve allí en el partido y probablemente no digo que no hubiera hecho lo mismo que los jugadores porque fue una situación, bueno, pues muy particular, pero quizás para aspirar a la matrícula hay que saber guardar la sangre fría, incluso en los momentos, independientemente que luego hagas los recursos que quieras y demás, pero nos falta dar ese pequeño paso para ser los mejores. Muy bien. Un buen recuerdo concreto que tengas del rugby. Pues mira, uno de pequeños, cuando era pequeñito, recuerdo jugar, yo creo que era contra Industriales, y tenían a Kubiak. Kubiak salían compañeros, que era la serie de moda de la época, y era ese niño un poco abusón, matón y tal, y él jugaba en Industriales, entonces para nosotros pues nos daba mucho miedo y decíamos, nos va a machacar este tío porque era enorme, ¿sabes? Y teníamos ahí, nada, nos medíamos medio metro y él medía ya. Y la verdad es que les ganamos y fue como, joder, si hemos podido con Kubiak, podemos con todo en esta vida, esa sensación de, no tengo fronteras. Y de la época reciente, pues diría un gran momento para mí el drop de Peluchón. Yo creo que fue un poco el cambio de tendencia y aunque luego haya habido parones bueno, pues incluso con Bevin o con esto de Bruselas, pero vamos a volver y a partir de ese momento yo creo que cambió todo y mira, si ganamos a Rumanía aquel día ya no hay vuelta atrás, o sea que esos dos momentos. Una afición que conozcas que para ti sea ejemplo de los valores. Pues yo creo que la afición de Nueva Zelanda, yo he tenido la suerte de estar allí, de vivir el rugby allí y la verdad es que es una pasada porque ves cómo el rugby se integra en la sociedad y viceversa también y con la pasión, cómo lo viven y la forma de vivir el rugby allí, de entenderlo en todas sus facetas, yo creo que es el referente, es a lo que tenemos que aspirar. Un jugador que destaques por su coherencia y por ser ejemplo de los valores del rugby. Bueno, pues aquí le voy a hacer un guiño al que fue mi capitán muchos años, que se llama Alex von Kursel. Él ha jugado pues, en muchos equipos de Madrid y ahora está en A Coruña. Y bueno, antes hemos hablado de jugadores muy conocidos, él quizás lo sea menos, aunque es un grandísimo jugador. Y para mí siempre es un referente, bueno, pues de coherencia tanto dentro del campo como fuera. Muy bien. Imagínate, Carlos, que te piden la Federación Española de Rugby que hagas una campaña de publicidad para promocionar el rugby en nuestro país. ¿Qué eslogan elegirías para esa campaña? Bueno, pues quizás remitiéndonos un poco a esto que sacábamos antes de el rugby juega como vives y al rugby vives como juegas, pues no sé, se podría pensar una fórmula, no sé si pues el deporte donde se juega como se vive o algo así, algo que intente un poco conectar las dos facetas de jugador, vida y deporte. Por ahí irían los tiros, yo creo, ¿no? Pero vamos con las tres últimas. ¿A quién te gustaría hacer un placaje? Bueno, esta sí es complicada. Pues quizás pues a Iordache-Scu, el árbitro rumano, que bueno, pues la verdad es que ese día nos rompió el corazón a mucha gente y bueno, no sé si había algo detrás o no, tampoco quiero meterme en esos líos, pero la verdad es que fue un desastre de arbitraje y bueno, un placaje legal, ya no digo fuera del reglamento, pero sí que no me importaría, desde luego. ¿A quién te gustaría meter en una melee? Pues quizás viendo un poco el poder de reconciliación del rugby en Sudáfrica, la famosa peli Invictus y el libro tan bueno de John Carlin,
diría que, viendo cómo está la sociedad española hoy, quizás un poco partida con el tema de Cataluña, pues que siguiendo ese ejemplo de reconciliación podría ser muy bueno meter un poco a los líderes políticos del gobierno y a los líderes de Cataluña para ver si se reconcilian también. Nos vendría muy bien, desde luego. Ajá. Y por último, ¿a quién le regalarías un balón de rugby? Pues yo creo que se lo merece mucho el rey Felipe, y si ya lo comparte con sus hijas, pues mejor que mejor para que siga la tradición. Pero pues mira, después del apoyo de estos años de la final de Copa en Valladolid y del partido contra Alemania, totalmente merecido. Así que, oye, nunca es tarde para empezar, y si las niñas se apuntan, pues mejor que mejor. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos ha compartido en este enfrentamiento Carlos Bobillo desde Burundi con nuestro 15 de los valores. Decíamos al principio del programa que aparte de ser jugador de rugby y aparte de ahora estar metido en el mundo empresarial del café, Carlos también es colaborador de ASU ONG, y nos parecía interesante aprovechar la deferencia que ha tenido Carlos para también promocionar un poquito más y dar a conocer el trabajo que esa entidad está haciendo. Así que vamos a pedir a nuestra amiga la Pantera Rosa que nos dé paso a las gacetillas ovales y poder compartir con Carlos toda la labor que hace esta ONG. Pasamos a gacetillas ovales. Ya entra como cada tarde en nuestro estudio una apasionada del rugby. Ya nos trae la Pantera Rosa esas noticias que hacen grande a nuestro deporte. Recién salidas del horno, las gacetillas ovales. Muy bien, pues hoy en Gacetillas Ovales con Carlos Bobillo, perdonad, desde Burundi, vamos a poder conocer un poquito más esa ONG también con la que tuvo ese primer contacto y el primer viaje a Burundi. Carlos, ¿tú eres de las personas que funda esta ONG o cómo entras tú a formar parte de ella? Sí, yo llego un pelín más tarde. El primer año que ellos fueron a Burundi no pude venir porque me salió otro proyecto en México, y entonces soy un poco de el segundo escalón. Y sí, pues hemos cumplido 10 años justo este año, estamos de aniversario, y siempre en Burundi. Luego nos hemos expandido también en Nicaragua, la India, pero aquí es un poco donde tenemos nuestro centro de actividades. ¿Y por qué se decide montar esta ONG y por qué Burundi? Bueno, son dos preguntas que también se podría escribir un libro casi sobre ellas. Muy, muy resumido, empiezo por la segunda, que quizás sea más fácil. ¿Por qué Burundi? Porque conocemos a un sacerdote en España burundés que estuvo viviendo 20 años en España y luego se vino aquí de vuelta a Burundi y nos dijo, pues oye, tenéis que venir, tal. Y bueno, pues surge como una visita a ese amigo, y a raíz de la observación y de ver de manera justo el final de la guerra civil, antes de ver la cantidad de cosas que se podían hacer aquí, pues es por lo que decidimos primero venir a Burundi y montar la ONG. La verdad es que son las dos cosas en paralelo, es lo mismo prácticamente. ¿En qué sectores centráis la realización de vuestros proyectos? Bueno, pues tenemos quizás, por resumirlo también, dos patas. Una más de cooperación al desarrollo, donde hemos hecho varios proyectos generalmente relacionados con educación y sanidad. Hemos construido una escuela, ahora estamos construyendo un centro materno-infantil. Y luego tenemos la parte de voluntariado, donde también pues organizamos viajes y estancias aquí para que la gente que quiera ayudar pueda hacerlo. Ajá. O sea que siempre buscáis un poco, como sectores fundamentales, todo lo que es relacionado con la sanidad y todo lo que tiene relación con la educación como de vista al futuro, ¿no? de los países. Sí, la idea, justo, la idea es un poco
partiendo del concepto de que hace falta ayuda hoy y hace falta ayuda mañana, porque si tú no ayudas a alguien hoy se te va a morir, pero si no le ayudas hoy y no mañana, la situación siempre va a ser la misma. Hemos intentado justo apoyarnos en esos dos pilares, educación y sanidad. Entonces, sanidad para el hoy, para lo urgente, para que la gente pueda dar a luz, pueda tener una vida en unas condiciones de sanidad, no te digo las mejores, pero por lo menos dignas, sí puede ser, y luego educación para el futuro. Entonces, pues ese corto plazo y largo plazo, intentamos jugar, hacer malabares con las dos partes, pero creemos un poco que es el camino hacia él. ¿Qué aceptación tiene esa oportunidad que ofrecéis también a las personas que quieran tener una experiencia de voluntariado en una realidad muy distinta, como puede ser la de Burundi o la de Nicaragua o la India? Sí, pues la verdad es que aceptación toda la del mundo y más, hasta el punto de que es incluso un problema, porque, bueno, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, ha venido gente estupenda con nosotros estos últimos años y ASU pues, se ha hecho un pequeño nombre, digamos, en Madrid, en la gente sobre todo pues, universitaria que quiere hacer voluntariado, y todos los años tenemos muchísimas peticiones. Este año pues incluso creo que teníamos 150 personas que querían venir y nosotros mandamos pues casi una décima parte. Entonces tenemos que hacer casi un proceso de selección que nos da muchísima pena, pues gente que quiera ayudar que no pueda venir, pero tampoco tenemos la estructura y de momento para hacerla. Ojalá en el futuro pues podamos crecer y entonces aceptación mucha, tanto eso, la gente que quiere venir como aquí en el país, porque ya llevamos muchos años trabajando y la gente nos conoce, y entonces pues la verdad es que yo creo que la aceptación es buena tanto en España como en Burundi o en otros países de destino como puede ser Nicaragua o la India. Ajá. ¿Cuál crees que es el reto que tenéis ahora en vuestra ONG? Bueno, es una buena pregunta también. Somos una ONG muy pequeñita, de hecho es casi una ONG, bueno, sin el casi, es una ONG de amigos. Entonces somos un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, que empezamos con mucha fuerza al acabar la carrera y bueno, pues nos seguimos manteniendo algunos de nosotros. Entonces quizás el reto, y es un poco lo que estamos intentando últimamente, porque ya hay que dar el paso definitivo, o casi, no te digo dejarlo, pero es una ONG que empezó pues por una cosa muy concreta, entonces nos gustaría profesionalizarlo. Entonces sí que estamos intentando crear una estructura. Una de las personas que ha estado todos estos años en la ONG, que se llama Gaspar, es una persona estupenda, ha dado el paso y él es arquitecto, pero ha dicho, pues mira, no voy a tener una vida profesional al uso, no voy a hacer de mi profesión la arquitectura, y él se dedica full time, digamos, todo el tiempo a la ONG. Entonces es nuestro primer empleado en nuestra historia. Esto es muy reciente, en los últimos meses. Nunca habíamos tenido un empleado, siempre habíamos sido nosotros. Y sí que estamos un poco apuntando a proyectos un poco más grandes, consiguiendo un poco más de financiación. Entonces el camino que nos gustaría seguir es pues profesionalizarlo un poco y crecer, por supuesto. Muy bien. Carlos, la verdad que ha sido una auténtica y verdadera gozada. Podría decir no solo para el oído, sino para el alma, para el espíritu también, haber podido compartir contigo, escuchar la pasión con la que transmites tu compromiso allí, tu opción por el rugby, ese reencuentro con la esencia más pura de este deporte tan genial y bueno, que lo vivas con esta alegría que transmites y con esta contundencia en un país donde, bueno, pues los que también hemos tenido experiencia sabemos lo difícil que es compaginar un poco esa ausencia de ocio, ese encuentro con uno mismo que a veces es tan duro. Pues la verdad que ha sido una auténtica gozada para mí, como ideólogo de este programa. Pues reafirmo cómo empezaba el programa. Creo que tu historia encaja perfectamente y que son de esas pequeñas semillas que nuestro balón oval va lanzando por el mundo y que van consiguiendo más fruto del que pensamos. Así que de verdad, de corazón, Carlos, agradecerte tu disponibilidad, agradecerte tus palabras, y que para mí ha sido un disfrute y que ojalá tengamos oportunidad en otros programas de seguir conversando y, ¿por qué no?, en estas recargas de pilas que vengas a hacer a España podamos compartir un cachi y ver algún partido de rugby.
Por supuesto que sí, la verdad es que para mí ha sido, lo decía al principio, una sorpresa y lo he disfrutado muchísimo. El rugby siempre te sorprende de una forma o de otra y esto yo creo que es una muestra más y por supuesto que seguimos en contacto. Yo soy un fiel admirador del programa y bueno, pues os seguiré escuchando desde la distancia. La verdad es que estando a tantos miles de kilómetros, poder estar tan cerca del rugby español es un gusto y por supuesto que el placer ha sido mutuo y nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo. Muy bien, pues un abrazo. Agradecer también a Gaspar, que ha hecho ahí un poco también de intermediario y que fue el que me facilitó tu correo personal. Mucho ánimo con todo, con el café, con esa genial escuela de rugby, con ese Seven, con esta ONG y que vaya todo bien. Muchísimas gracias a vosotros, igualmente muchísimo ánimo y mucha fuerza para seguir haciendo este programa que tanto disfrutamos todos. Muy bien, pues un abrazo. Despedimos a Carlos Bobillo y vamos a pedir a Javi, a nuestro técnico, que nos vaya metiendo a Jethro Tull, porque ha sido tan amplio el disfrute y tan amplio el compartir que se nos ha ido la hora y llegamos al final del programa. Hoy no hemos tenido otras secciones, pero bueno, creo que está ampliamente justificado. Os recuerdo las vías de comunicación que tenéis para hacernos llegar qué os ha parecido este programa, qué os ha parecido otros programas que hayáis escuchado o alguna sugerencia, queja o reclamación. Tenéis 2 Twitter, el mío personal, @elcidovalador, o el Twitter del programa La Escuela Oval. Si queréis extenderos un poquito más, pues podéis hacerlo a través de nuestro correo laescuelaoval.ondajovenradio@gmail.com. Ha sido una gozada. Espero que vosotros desde vuestros pupitres hayáis disfrutado tanto como yo. Os recomendaría que, como nos estamos metiendo los fríos, debajo de la manta cogéis el ordenador, cogéis la tablet o cogéis el teléfono y volváis a escuchar a través del podcast o a través de YouTube este programa, porque creo que ha tenido mucha miga. Nos vemos el próximo jueves 20 de diciembre, en el cual despediremos este primer trimestre del programa para hacer un parón navideño y disfrutar de estas fechas tan especiales. Seguro que os encuentro allí porque sois gente fiel. Un abrazo. She signs no contract, but she